Buenas noches, amados hermanos. Hoy lunes 2 de agosto le damos gracias al Señor por su amor e infinita misericordia al permitirnos estudiar un capítulo más del libro de Génesis y le pedimos nos dé corazones dóciles como los de José para recibir su enseñanza y ponerla por obra en nuestra vida, para la gloria y alabanza de su santo nombre. Hoy nos toca desarrollar el capítulo 40 del libro de Génesis. Y notaremos que en vez de avanzar en el curso de nuevos acontecimientos de la historia de José, es como si se detuviera la acción y el movimiento, concentrándonos en un momento concreto, la cárcel donde se encuentra José. Estudiaremos en el capítulo 40 que todo esto forma parte del cumplimiento del plan y propósito de Dios para la vida de José. Antes de entrar de lleno en el estudio del capítulo, recordaremos que ningún otro personaje bíblico tiene tantos puntos parecidos con la vida del Señor Jesús, siendo José tipología de Cristo. En el capítulo 37 de Génesis, comenzamos una comparación entre José y el Señor Jesús. Ahora que nos encontramos en el pleno desarrollo de esta historia, nos detendremos para efectuar algunas comparaciones más. Primero, José fue enviado por su padre a buscar a sus hermanos. El Señor Jesucristo fue enviado a sus hermanos, las ovejas perdidas de la casa del Padre. Segundo, José fue vendido por sus propios hermanos y el Señor Jesucristo fue vendido por Judas. Tercero, José fue vendido por 20 piezas de plata. El Señor Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Cuarto, los hermanos de José conspiraron para matarlo. El pueblo del Señor Jesús conspiró para matarle. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. 5. José fue echado por una cisterna, que para él iba a ser un lugar de muerte. El Señor Jesucristo fue crucificado. 6. José fue levantado de esa cisterna. El Señor Jesús fue levantado de los muertos. 7. José obedeció a su padre. El Señor Jesús obedeció a su padre de tal manera que pudo decir que él hacía siempre lo que el Padre le agradaba, por lo que se registra en Mateo 3, versículo 17. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 8. José fue objeto de la burla de sus hermanos. Cuando le vieron venir, dijeron, aquí viene el soñador. El Señor Jesús recibió la burla de su pueblo. Cuando estaba colgado en la cruz le dijeron, si tú eres el Cristo, desciende de la cruz. 9. Ellos celebraron consultas para matar a José, y las Escrituras dicen que celebraron consultas para tramar la muerte del Señor Jesús. 10. José fue tentado por el mundo, la carne y el diablo, y resistió. El Señor Jesús fue tentado por el mundo, la carne y el diablo y venció. Obtuvo la victoria. 11. José se convirtió en el Salvador del mundo durante ese periodo, en un sentido físico, pues lo salvó de la muerte por el hambre de esos días. El Señor Jesús es en todos los sentidos el Salvador del mundo para vida eterna. 12. José fue odiado por sus hermanos y ellos le entregaron a los gentiles. No pudo defenderse y fue acusado injustamente. El Señor Jesús también fue entregado injustamente por los suyos a los dirigentes religiosos, quienes a su vez le entregaron a los gentiles siendo inocente. 13. Pilato no creyó la acusación presentada contra el Señor Jesús. Le encontró inocente y sin embargo le azotó para salvaguardar su responsabilidad ante el César. También José tuvo que sufrir. Potifar, conociendo a su esposa, probablemente sabía que él era inocente. Sin embargo, para salvaguardar su responsabilidad frente al faraón, le echó a la cárcel. 14. José fue contado con los transgresores. Él fue una bendición para el copero y juicio para el panadero. El Señor Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Uno de ellos fue juzgado y el otro bendecido con la salvación. Entrando ya al capítulo 40 de Génesis, comenzaremos a ver acá
por qué la voluntad de Dios era que José estuviera durante aquel tiempo en la cárcel. El primer párrafo contiene el relato de cómo José interpretó los sueños del copero y del panadero. Leamos los versículos del 1 al 4. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Estuvieron días en la prisión. La situación descrita no se produce por pura casualidad, ya que todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene propósito. No se menciona qué delito cometió el panadero, pero definitivamente no se refiere a un accidente como haber quemado el pan del desayuno. Tuvo que ser una falta grave para que el faraón lo enviara a la cárcel. ¿Y qué habría hecho el copero? Tampoco se menciona. No se dan a conocer los motivos, pero lo cierto es que los dos servidores del soberano fueron a parar a la cárcel, en el mismo lugar en el que José se encontraba. Notemos que José ocupaba, aún en la prisión, una buena posición, porque hacía todo con excelencia. Era un buen líder. Una actitud de servicio es una de las principales características de un buen líder. Todos confiaban en él. Sabemos bien que eso ocurría no solo por los esfuerzos naturales de José, quien siempre mantuvo una buena actitud haciendo lo correcto para Dios, por lo que la presencia del Señor estaba con él. Por eso era prosperado donde quiera que estuviera. Esto se menciona claramente en Génesis capítulo 39, en los versículos del 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La luz de Dios en la vida de José brillaba siempre, hermanos, porque él vivía correctamente para agradar a Dios. Trataba a los demás de forma honesta y desinteresada. Siempre estaba dispuesto a servir a los demás. La vida de José es un ejemplo de vida para nosotros como hijos de Dios. Dios nos ayuda a recordar que su luz debe alumbrar a través de nuestras vidas delante de los hombres. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así como José brilló con la luz del Señor, así cada uno de nosotros estamos llamados a brillar con su luz en este mundo, que se pierde en medio de las tinieblas que imperan en este tiempo malo, haciendo lo que es bueno y agradable a Dios. Continuemos leyendo los versículos del 5 al 8. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaba arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: Contádmelo ahora. Estando a su cuidado, José, que era brillante y sabio, se dio cuenta que estos presos oficiales de Faraón estaban preocupados y tristes. Observemos en este pasaje que José le atribuye a Dios la gloria, el mérito, reconociendo que la sabiduría para tratar el asunto de la interpretación de los sueños provenía de Dios y no de lo que él podía pensar. En la Biblia vemos a otro joven llamado Daniel, que en la
corte de Babilonia actuó de la misma manera. Estos ejemplos nos advierten sobre cómo debemos reconocer y honrar la intervención de Dios a favor nuestro. Muchas veces, cuando recibimos su ayuda y bendición, damos por sentado que tenía que ser así. Sin embargo, vemos que en José se destaca que él se sentía un instrumento de Dios, un siervo del Señor, aunque nadie se lo hubiese dicho. Esa es la actitud que como hijos de Dios debemos de tener también nosotros, amados hermanos. Pasando a los versículos del 9 al 13, vemos el sueño del copero. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Es interesante observar cómo Dios utilizó los sueños en el Antiguo Testamento. No lo vemos actuar así en el Nuevo Testamento, porque ya no era necesario. El plan de Dios para la salvación del hombre se ha hecho realidad en Cristo, y el conjunto de las Sagradas Escrituras ya está completo en nuestro Señor y Salvador. Pero en aquellos tiempos antiguos, Dios hablaba por medio de los sueños empleando símbolos comprensibles para las personas. No queremos decir que ahora no lo haga, porque el Señor es Dios Todopoderoso y Él lo puede seguir haciendo en todo tiempo. Volviendo a la historia del copero, este podía entender todo lo relacionado con el servicio del vino al faraón, y su sueño giraba en torno a sus funciones. En los versículos 14 y 15 dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. José hablándole al copero, ¿no? Dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo la misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. José fue capaz de interpretar aquel sueño profético y le reveló que sería liberado de la cárcel y restaurado a su servicio dentro de 3 días. Le rogó que se acordase de él, presentando su caso ante el faraón, y le contó algo sobre su pasado. Aunque el texto no lo dice, el copero probablemente le prometió ocuparse del asunto, cosa que, como veremos más adelante, no pasó, sino que se olvidó por 2 años. Felizmente, José tenía depositada su confianza en Dios y no en los hombres, porque de lo contrario, hermanos, sus ánimos hubiesen decaído. José sabía que solo en el Señor su Dios podía confiar. Jeremías 17, versículo 5, nos dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo, y su corazón se aparte de Jehová. Veremos en los versículos del 16 al 19 que, animado el panadero por el mensaje positivo del copero, le contó su sueño a José para que también se lo interpretara. Dice la Escritura: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Vemos acá que en el caso del panadero
se utilizaron símbolos significativos propios de su profesión que podía entender muy bien. José interpretó su sueño y a pesar de lo negativo del mensaje, José habló con la verdad, advirtiéndole que no sería favorable a él. Dentro de 3 días sería quitado de allí y ahorcado. Él no trató de agradar al panadero, sino hablar con veracidad delante del Señor. Finalmente, podemos leer en los versículos del 20 al 23 la culminación de este relato con el cumplimiento de ambos sueños. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como les había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. La situación de José era realmente difícil, como lo podemos ver acá, hermanos. Aquí vemos que no solo estaba convertido en un esclavo, sino también en un prisionero encarcelado bajo falsas acusaciones, como si hubiese sido culpable de un crimen. El propósito de Potifar era olvidarle en la cárcel. Era su manera de encubrir el escándalo ocurrido en su propia casa y José estaba pagando por ello. Humanamente hablando, la única esperanza de José era que el copero intercediera por él ante Faraón. Esa habría sido una forma ideal, entre comillas, para exponer su caso ante el soberano. Pero el copero seguramente estaba tan feliz por haber recuperado su antigua posición y el favor de Faraón que se olvidó completamente de José. El copero no respondió en favor de José y la Biblia nos enfatiza esto haciendo doble mención. Primero dice, no se acordó. Segundo, se olvidó de él. Aunque parezca malagradecido de parte del copero, no debemos olvidar que Dios tiene el control de todo y Él lo permitió. Tal vez si hubiera sido liberado en ese momento, José hubiera regresado a Canaán en busca de su padre, en lugar de quedarse en Egipto para el cumplimiento del propósito por el cual el Señor lo había llevado hasta allí. El tiempo de Dios para José llegaría 2 años más tarde. El copero va a acordarse de José por otro sueño, y este será el sueño del faraón. Y este tema lo estudiaremos en el siguiente capítulo. Como veremos, Dios tenía planes más grandes para José que simplemente ser un hombre libre. Es importante reconocer que nada pasa por casualidad. Dios tiene siempre un propósito. Los planes de Dios son más altos y mejores que los planes del hombre. Dios quería dejarle en la prisión por un motivo. A pesar del desaliento, José creyó que Dios estaba actuando en su vida y su fe estaba produciendo frutos evidentes. Él era fiel en todas las relaciones de su vida. Había sido fiel a Potifar, en la prisión había sido fiel al carcelero, fue fiel a Dios atribuyéndole en todo momento el mérito y la gloria. En los próximos capítulos veremos que sería fiel a Faraón y más adelante será también fiel a sus propios hermanos. Es que la fe de José, esa fe al Señor, es que le hizo fiel en todo lo que él hacía. Su fe en el Señor lo transformó en una persona fiel. También le dio una perspectiva optimista de la vida, incluso bajo las pruebas y tentaciones. Y fue su fe la que le proporcionó su sensibilidad y una actitud amable y comprensiva hacia todos los demás. Más tarde, en el relato histórico, veremos su benevolencia ante sus hermanos. Y otra cosa que su fe logró fue convertirlo en un hombre muy humilde. Le atribuyó a Dios todo el mérito por todos sus éxitos. Qué personaje tan maravilloso el que hemos estudiado esta noche, amados hermanos. José, tipo de Cristo.
Esta historia tiene un mensaje para ti, amado hermano, y para mí. No sé cuáles son en estos momentos las circunstancias de tu vida, hermano o hermana, pero sí sé que Dios está obrando. Él quiere que sepamos que estamos en sus manos y que está actuando en nuestras vidas. Si somos sus hijos, Él está permitiendo que pasemos por algunas pruebas difíciles para a la larga hacernos bien. Su disciplina que ejerce con amor en nuestras vidas será siempre beneficiosa. Es por ese motivo que Dios nos ha presentado esta historia de José precisamente en este tiempo. Dios quiere que nuestras vidas sean ofrenda agradable a Él, creciendo en el conocimiento de su voluntad para nosotros, reflejando su luz y dando frutos espirituales como lo hemos estudiado en la vida de José, que a pesar de las dificultades y pruebas podamos estar gozosos en Él y que seamos constantes en nuestro caminar como hijos de Dios, como lo dice en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que el Señor los bendiga y los guarde en perfecta paz, amados hermanos, y será hasta la próxima clase. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú.
porque no hay otro Dios.